Ya, en esto habíamos quedado la semana pasada. Yo tengo las plantas separadas de mi casa, que están en una planta, que está en un layer, voy a cerrar acá, que se llama 02P1, que era la nomenclatura. ¿Se acuerdan que lo he dicho? 02 eran los elementos que agrupaban varios elementos estructurales de la casa. Entonces para mí los 02 son elementos que son primordiales, como los pisos, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Los que están en la serie 1 son los elementos como muros, tabiques, losas y todos los elementos que aparezcan en una obra, ¿cierto? En un proceso modelado. Cosa que yo pueda pagar, por ejemplo, mobiliario, pueda pagar tabiques, pueda pagar muros, todo independiente. Pueda pagar revestimientos, cielo, o sea, todos se comporten de una manera independiente y me permiten a mí decidir qué se prende y qué se apaga en un modelo. Y no esté sometido a qué es lo que hay. Lo mismo así con los pisos, porque esto me permite hacer una axonométrica explotada, levantar el techo y ver el interior de mi proyecto. Asimismo hacer la explotada y hacerla en corte. De ahí vamos a ver que uno puede hacer también estas cosas, pasarle un corte y extraer. Entonces tengo mi planta, donde me parece una planta súper simple, que tiene un núcleo, que tiene un baño, tiene una cocina aquí, que tiene un mobiliario, una ventana. Primero vamos a hacer toda la envolvente, así que voy a empezar a hacer las ventanas de esto en una madera como yo tenía según las imágenes de mi proyecto. Voy a volver a buscar acá, que es la casa Húsaro. Yo tengo varias texturas de madera que son distintas. Tengo una textura que de este piso, ¿cierto? Hecho en un machimbrado de madera, súper simple. Y después tengo todo un revestimiento hecho en OSB, que seguramente este OSB que se ocupa para moldaje, que viene con una capa de acerado, que no es astilloso y que tiene una buena presentación. Y un costo súper bajo, que es la razón por la que esté recubriendo todo ese espacio. Después, volviendo al interior, tengo estas planchas de madera que están curvadas. Lo más seguro es que sean un terciado movilista o un terciado estructural. Dadas las condiciones de la zona en la que está, ¿cierto? En los países nórdicos sus pinos son más blanquecinos que amarillos como los nuestros, por lo tanto las planchas tienden a ser más blancas. Entonces está la plancha de madera que está curvada, se puede curvar con agua caliente o con vapor, y una pieza de madera que cubre todo el canto de esto. Así vemos que los muros también se comportan de la misma forma con esa misma plancha de madera, y el piso vuelve a tener estos listones de madera, ¿cierto? De un machimbrado. Y vemos que los marcos de las puertas también están hechas en madera, pero otro tipo de madera, una madera que tiende a ser un poco más rojiza, un poco más cálida. Por lo tanto, podemos saber que tenemos un tipo de madera, dos tipos de madera, tres tipos de madera y cuatro tipos de madera con el OSB que se encuentra en la parte superior. Así que me cambio la madera 2 y voy a hacer los famosos marcos de las ventanas. Entonces, como yo estoy encerrado en esta especie de campo de fuerza, ¿cierto? Que son los componentes, se arma este segmentado que me muestra que el campo de fuerza está abierto. Acá está cerrado y yo no puedo acceder a los elementos por individual, son todos parte de lo mismo. A ver, ese me quedó fuera. Control X. Ese había quedado fuera del piso. Control B. Ya, entonces esto es de madera y voy a hacer este famoso marco. Sé por mi planimetría que tiene 7 centímetros de espesor, lo que 7 centímetros son 3 pulgadas cepilladas, 6.9 cepillado más o menos. Ustedes saben que la madera se mide en pulgadas, la pulgada aproximadamente son 2.5 centímetros. Por lo tanto, 3 pulgadas serían 7.5, pero cuando están cepilladas y rectificadas queda algo así como 6 punto y tanto, casi 7. Vamos al 7.
Es importante que sepan estas cosas porque cuando ustedes empiezan a diseñar y diseñan en madera, tienen que saber cuáles son las proporciones de la madera en su estado cepillado, porque después hacen toda una estandarización de pulgadas y se va a construir y resulta que las cosas no ensamblan. La precisión es súper importante. Claro que siempre hay una superficie, como un margen como de error que podría existir, pero es mucho menor que tener un margen de 2 centímetros porque no se consideró el cepillado y el rectificado. Lo voy a sacar de la cámara perspectiva. Y una pieza de madera bastante robusta que tiene 27 centímetros de profundidad. Así que más espeso que el muro, y de hecho se nota en la imagen que son unas piezas bastante robustas, que acá tienen 7, pero estas fácilmente pueden tener 20 centímetros. Y las voy a convertir en un componente. No tengo marcado lo que sobresalen, así que lo voy a tomar desde acá, son 5 centímetros. Aquí también es importante porque van a aparecer los cristales, y los cristales en el proceso modelado son de un volumen, son lo más importante, porque por ejemplo cuando uno hace el texturizado pueden no importar el resto de las texturas, pero que el vidrio sea vidrio, por ejemplo, en un motor de 3D es lo más vital de todo, que tenga el nivel de reflexión correcta, el traspaso de la luz. Así que aunque uno haya mapeado pésimo, ¿cierto?, las texturas de los materiales que está haciendo, el proyecto ya se vea bien. Y esto permite, por ejemplo, hacer modelos que solamente quedan en blanco, como si fueran maquetas, ¿cierto?, hechas en un cartón panal o en un cartón forrado doble o en material blanco, ¿cierto?, que se vea con esa cualidad, que uno puede estudiar la luz y se vea la espacialidad fácilmente. Si se fijan, yo recurro harto a los rayos X, porque cuando uno está modelando y necesita hacer que un objeto se alinee con algo que está detrás, el rayo X es el único que le permite ver esa línea. Por lo tanto, el rayo X es un recurso al cual hay que acostumbrarse porque es bastante útil para hacer rápido esto. Ya, estos son los marcos base del proyecto, pero nosotros sabemos que hay unos intermedios y esos intermedios están coincidiendo con la estructura. Recordemos que bajo esta especie como de abovedado pasa una viga, y estos espacios que están en medio se han disimulado con estas bóvedas, pero aquí cae viga y hay caída de peso, y esa es la razón por qué estos pilares sean robustos, porque lo que están haciendo es descargar el peso hasta el piso y descargar el peso hasta el piso. Y eso no solamente pasa acá, sino que también pasa en esta ventana, como en esta ventana acá. Y acá vemos otra cosa, que al parecer se ve que esto no llega a un plomo de los 5 centímetros, sino que llega un poco más atrás porque se ve la línea sombra. Entonces ahí tenemos un dato que no tenemos que hacer que estos pilares sean a plomo, por lo tanto tiene sentido que nosotros hayamos hecho primero la cinta y después incorporamos el elemento pilar, que es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos 32, lo vamos a dejar de 25 por 25.
o no, 21 por 21. Pero primero tengo que entrar al espacio. Es importante que siempre que vayan a modelar en estos espacios que están confinados, entren dentro del componente, porque si no las cosas quedan afuera y no se actualizan en este espacio. Este es el defecto que pasa cuando uno empieza a trabajar en perspectiva. Se lo había mostrado antes. Que lo que pasa es que el software, para simular la perspectiva, simula unos planos. Y con esos planos genera las líneas de fuga, las líneas de horizonte y el corte. Entonces hay mucha información que no la ve, la deja atrás tu cabeza porque está en la perspectiva. Entonces deja desaparecer. Esto es un residuo de esos planos de proyección. Entonces lo que hace, y por la razón por que siempre se modela esto en paralelo, es porque uno libera la tarjeta gráfica de estar calculando perspectiva y hace que el modelo sea mucho más rápido de manejar. Para solucionar este problema lo único que hacer es hacer este zoom extend. Y al extender hace como una regeneración del espacio y entiende que ya no estamos trabajando en perspectiva, así que lo devuelve. Habíamos trabajado con esta topografía, que no me acuerdo si finalmente la trajimos de... Parece que no la trajimos... Sí, porque la otra no estaba mapeada, ¿cierto? Eso es lo que había pasado. Entonces tengo este modelo que quedó aquí como insertado en la topografía. Habíamos hablado que íbamos a ocupar el comando estampar para poder... Lo vamos a hacer inmediato. Vamos a ocupar unas herramientas que están en la caja arena que permiten modificar topografías. Pero lo primero que hay que hacer es tomar esta topografía. Esta topografía está... Ah, ya la había desbloqueado. Generalmente viene bloqueada, así que clic derecho, debería aparecer aquí un lock. Y aparece con un recuadro, ¿cierto? Este recuadro que muestra el campo de fuerza de un componente en rojo cuando está bloqueado. Por ejemplo, lo bloqueamos, está en rojo. Así es nativamente, que es como lo entrega el Google Earth cuando lo inserta acá en el SketchUp. Así que le colocamos un lock y ahora podemos modificarlo. Y las herramientas de la caja de arena son bastante simples. Y lo que hacen es permitirnos modificar las topografías. Por ejemplo, para insertar un modelo o unas calles. Hay un comando que se llama estampar y uno puede hacer los trazados de calle y eso permite mapear, ponerle textura para llevarlo a otra plataforma modelado. Y estas herramientas están acá en herramientas, sandbox, smooth, stamp y drop. Lo que vamos a ocupar ahora es estampar. Así que vamos a poner rayo X y vamos a generar una geometría que nos ayude como base, porque lo que estaba pasando es que me estaba tomando toda la casa como elemento. Ahí. Si se fijan, bueno, aquí también cometí un error, porque si se fijan, el elemento que está estampando está en amarillo. Y eso es porque yo estoy trabajando en el layer madera, entonces estoy insertando una nueva capa a esta geometría, que es esta malla, ¿cierto? Entonces me voy a volver un poco, voy a anular lo que había hecho, voy a tomar esta superficie que me servía como guía y lo voy a llevar a... Esto me parece que está en Location Terrain, ese era el... Y voy a trabajar también en Location Terrain. Entonces se preguntarán para qué estoy ocupando este elemento como estampar, y es porque en la topografía no existía esta casa, por lo tanto está interceptando con el terreno. Si yo hago un corte acá, veo que el terreno se está incrustando dentro de mi casa, hay una colisión entre la topografía y mi proyecto. Entonces lo que yo voy a hacer es
generar una especie como de homologación entre la casa y la topografía, y esa homologación se llama estampar. Me permite hacer que estos dos elementos convivan de alguna forma. Vamos a eliminar el corte y vamos a volver de nuevo. Entonces estaba acá, tengo seleccionado mi geometría con la cual quiero hacer el estampado. Me voy a Tools, Sandbox, estampar. Ya, hay algo aquí que es importante. Abajo dice offset, y por eso fue la razón por la que estaba tratando con esta ventana. El offset tiene que ver con el talud que se va a formar para hacer este estampado, porque no va a ser un hoyo, sino que va a ser una contención de terreno. Este offset puede tener 0, ¿cierto? Y ser un hoyo así, tener 1 metro, tener 15 metros, o sea, eso me define la homologación, cuán severa va a ser la perforación en mi terreno. Lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a dejar con un offset de 1 metro para que vean, y después un offset que le vamos a dar 6 metros para que vean cómo se afecta el terreno. Entonces, si se fijan ahora, esto ya tiene la capa. Y esto es lo único malo de estampar, que esto hay que hacerlo manualmente. No me permite alinear los puntos, sino que tengo que, como al ojo, hacer el punto. Pero después yo tomo la casa y la muevo y la dejo alineada, calculando que esto quede más o menos cerca. Ahí tengo mi losa y debería quedar como por ahí. Entonces tengo esto, ahora me voy. Veo que esa es la diferencia de la tolerancia, es lo que tengo que mover la casa ahora para ajustarla. Pero el terreno ya no está en el interior. Y me dice un talud. Ese talud tiene 1 metro, si me coloco en la visión superior, tiene 1 metro de distancia de la casa. Y ese metro no alcanza a alterar, o sea, esto queda enterrado en un hoyo. Y ese hoyo es bastante angosto. Entonces, lo que a mí me convendría es dos cosas. O puedo tomar la geometría base, ese recuadro que dibujé, y hacerlo rectángulo para darle una especie como de patio trasero a la casa. O agregar más espacios de offset, 3, 4, 5, 6 metros, haciendo que la pendiente, esta pendiente, sea más larga, más estirada y también más suave el encuentro entre la topografía y la casa. Con esto se suma un poco a lo que habíamos hablado en algún momento, de que existen 3 formas de encontrarse. Parece que lo habíamos hablado con usted, o no, lo había hablado con otro grupo. Cuando uno tiene una topografía, base, existen 3 maneras de hacer el encuentro arquitectura-topografía. Parece que lo habíamos visto cuando vimos RCR, ¿no? Sí, me parece que sí. Uno es sobre 1, 2 es entre y 3 es bajo. Y esto tiene que ver con las operaciones de territorio de un proyecto de arquitectura. Yo me puedo colocar sobre el territorio. Esto implica estar distanciado con unos pollos a 60 centímetros, o estar a 15 metros del suelo, ¿cierto? Como Steinnesset, este monumento de Peter Zumthor, o el proyecto de las minas de zinc de Peter Zumthor, que se alejan, ¿cierto?, del suelo y sostienen el volumen en el aire. O 2, que es lo que estamos haciendo ahora, que el proyecto se encuentra entre, que el proyecto modifica una porción de terreno para poder insertarse de una forma más o menos armónica. Y 3, que el proyecto se entierra, directamente se entierra. Y eso significa que el proyecto no puede, tampoco es tan literal, puede ser así, pero el proyecto de enterrarse ya es esto, por ejemplo. Este es el volumen, esta es una porción de tierra que cae por encima, y el proyecto se funde de alguna forma con la naturaleza. De la parte superior de la gota no se ve el proyecto, de la parte inferior con suerte se ven las perforaciones, ¿cierto?, de cada recinto que se va insertando. Y como le había detallado con el punto 1, el punto 3 también implica estar enterrado 1 metro a estar 15 metros. O sea, es toda la variación que existe en eso. Me parece que el punto 2, el que es como el más conciliador, ¿cierto?, tiene una variación mucho menor. Entonces vamos a
erase. Vamos a deshacer esto. Vamos a hacer control Z y vamos a iniciar esta operación, quizás dando a este punto de atrás. Lo vamos a mover 6 metros. Va. Y con eso nos aseguramos que por lo menos va a tener un espacio como de patio trasero que no va a afectar tanto. Además que me parece que esta casa, esa es la vista principal. Deberíamos girarla, bueno, después la giramos, eso es un detalle, para que esta parte del lince sea la que está viendo la costa, porque en esta topografía todo esto es mar. Sí, pues todo esto es mar. Y es más, esto lo vamos a girar al tiro porque estamos por lesionando. Vamos a bajar los 6 hacia acá. Ya. Entonces tenemos nuestra vista principal mirando hacia el mar. Y tenemos esta pequeña modificación de terreno. La vamos a ir ahora porque me parece que el proyecto quedó bastante volando. Lo vamos a emplazar mejor. Vamos a tomarlo desde acá. Y quizá este sería un buen lugar. Por ahí. Su playa privada, en primera línea, algo humilde, ¿cierto? Una cosa poca. Entonces ahora que tenemos esto, vamos a volver al color por layer, que a mí me ayuda a saber si estoy modelando bien los elementos, ¿cierto? Con eso me di cuenta de que estaba haciendo esta modificación en un layer nada que ver y después voy a tener que andar arreglando problemas. Y digo esto porque es mejor hacer las cosas bien de primera que después estar arreglando problemas, porque hay problemas que no se pueden arreglar y significa que tienen que volver a modelar y eso afecta en sus tiempos de producción. Recordemos que uno tiene que ser súper sintético como arquitecto porque en nuestro trabajo desgraciadamente se pide muchísima exigencia y muchísimo rendimiento en poco tiempo. Entonces uno tiene que, le dicen, tengo un terreno, hay que hacer tal cosa, ¿para cuándo? Para el viernes, el miércoles. Significa que no dormiste de aquí hasta el viernes trabajando para llegar a un nivel que sea aceptable, ¿cierto? Para mostrar la idea de forma correcta y finalmente ganarse el trabajo uno, porque hay más gente, ¿cierto?, que quiere hacer lo mismo y todos también van a estar trasnochando. Entonces esto se define por la cantidad de trabajo y en una mayor parte también por la agudeza mental de hacer la propuesta que sea más fina, ¿cierto? Y entonces volvemos a esto, selecciono el recuadro base que había hecho, voy a Tools, Sandbox y estampar y voy a dar un offset de 6 metros. Y ahora voy entonces voy a borrar este base y ahora sí tomo esta y tomo esta y lo alineo. Voy a ver de la parte superior. Me parece que no me pescó los 6 metros, me puso 100. Control Z. Vamos a hacerlo de nuevo. Z. Seleccionamos hasta acá, Tools.
Ya. Y ahí tengo la casa, tiene el pequeño patiocito. Si yo me coloco ahora en una cámara de perspectiva, apago los colores, vamos a ver qué es lo que se está viendo. Y aquí pasó algo. Este recuadro que está acá abajo, en la base, está volteado. Reverse faces. Siempre que me aparezca una textura y esté en este grisáceo, ¿cierto? Y no esté texturado o en blanco por defecto, es porque está volteado. Significa que va a ser un vacío en un programa modelado. Hay que darlo vuelta. Eso lo habíamos hablado, que se llaman las normales famosas. Las normales son estas caras que se ven y por el otro lado son vacíos. Que es un pequeño truco que entregaron los videojuegos al mundo modelado y hicieron que nuestros modelos fueran más rápidos y más eficientes. Esto ahora está en perspectiva, lo que significa que ahora puedo insertar, ¿cierto?, con este pequeño amiguito que está acá, una persona. Y empezar a moverme. En el espacio. Por lo tanto ahora puedo ver la perspectiva. Y si se fijan, está bastante acotada, como que se ve que la casa fuera demasiado pequeña versus lo que me entrega la fotografía. Es porque los lentes de fotografía tienen ángulos de apertura de los lentes y eso me permite capturar espacios que son más pequeños con una mayor amplitud, ¿cierto? Dando la sensación de mayor amplitud. Eso también nosotros lo podemos realizar y es súper fácil porque con la lupa me dice que tiene un campo de visión de 35 grados. Le vamos a dar un campo de visión de 45 grados. Se fijan que se me amplió la perspectiva. Ahora vuelvo al ojito que me permite moverme y puedo ver el espacio y configurarlo quizás para que me calce perfectamente en este espacio. No sé, pues ese vector vamos a mover esto un poco por acá, alinear el vector de la perspectiva con este vector de visión acá y hacer que esto quede cuadradito perfecto en mi espacio de visión. O sea, estoy componiendo una imagen de arquitectura y en el fondo veo todo lo que queda de topografía y el resto en mar. Que esto lo podría ver como topografía o podría ir a... Esto estaba en Soften. Y podría ver todo el sistema de vectorización, ¿cierto? De la topografía exterior. Ahí está. Y yo puedo hacer varias perspectivas. Me parece que esto no lo hemos hablado nunca, lo de la famosa escena. Yo tengo esta perspectiva y estoy mirando a mi objeto desde cierto punto. Y esto funciona igual que, se llaman escenas porque funciona igual que en el cine. Cuando se arman las escenas y uno dice desde acá y después la segunda escena acá y lo que pasa entre medio tiene que ver con la narración de esto. Entonces, lo que pasa es que yo puedo guardar mis escenas, crear escenas. En esta escena, por ejemplo, no está activado la sombra, que es algo que podría activar. Como lo active posterior, tengo que hacer que se haga update, o sea, me recuerde los cambios que estoy realizando. Después podría querer hacer una perspectiva desde el exterior. Voy a mover con el ojo, uno como que mueve un poco el cuello del fotógrafo. Este monito, ¿cierto?, que me permite ver, tiene una altura de visión que es configurable si uno se coloca en el punto 0, por ejemplo. Ahora estoy a menos 18 metros.
pero la verdad es que si me paro en el punto 0 de mi modelado, me va a mostrar la altura de la persona, del ojo de visión, y con eso puedo configurar todo. O sea, ustedes si se miden desde el ojo hasta el piso, le va a dar un número. No sé, pues si miden 1,78 m, lo más probable es que 1,65 m sea su punto de visión, ¿cierto? El centro de su ojo. Por lo tanto, eso nos ayuda a hacer dos cosas. Primero, a entregar una sensación más realista, y segundo, si no quiero hacer un fotomontaje. Por ejemplo, si yo quiero fotomontar mi objeto en el Parque Almagro, yo me paro en un, no sé, desde el punto del muro del proyecto de la central, camino 25 pasos, simulando 25 metros, y miro hacia el parque, y saco la foto. Entonces pone el programa modelado y yo me coloco a 25 metros, en el mismo punto, calculando donde yo me paré, miro hacia el mismo punto, y la perspectiva de ambos deberían coincidir con mayor precisión, porque estaría tomando la altura de visión, y lo que tendría como lugar sería el ángulo de apertura de la cámara del teléfono en mi SketchUp, para hacer que las cosas tengan la misma distorsión de perspectiva. Puede ser o no puede ser, porque yo también puedo jugar con los ángulos de distorsión para hacer que el objeto sea más estilizado o menos estilizado. Recordemos que todas las imágenes que uno crea son tergiversaciones de la realidad. Es por eso que tampoco es bien visto como el ultra fotorrealismo, porque lo real es esto, ¿cierto? Lo que necesitamos transmitir con las imágenes no es el fotorrealismo extremo, sino que la idea arquitectónica, ¿cierto? La idea de fuerza, de por qué estamos proyectando de esa manera. Ahora guardamos esa imagen, y las escenas nos permiten hacer lo siguiente. Voy a cerrar aquí mi cuadrito de escenas, y me permiten viajar de imagen a imagen. Entonces esto es súper importante, porque yo puedo generar un montón de imágenes que las trabajo en bruto y las voy guardando. Esta imagen es interesante, esta imagen es interesante, esta imagen es interesante. Puede que no la ocupe todas, pero puede pasar que a veces yo hago esta imagen en una etapa 1, que mi proyecto tiene una morfología, y después sigo trabajando, y es la razón por la que yo no trabajo en este modelo, sino que trabajo en el modelo que está acá, porque todo lo que voy modificando en mi modelo se va modificando acá. Por ejemplo, los famosos marcos de la ventana me aparecieron en este modelo, siendo que yo no los modelé acá, los modelé que están en el espacio plano. Entonces voy a colocar ventanas, voy a colocar muebles, voy a colocar texturas de piso. Entonces mientras más voy avanzando, después me vuelvo a la escena 1 y voy viendo esto cada vez más actualizado. Acá me va a aparecer un living, después me aparece la textura del piso, me aparecen las ventanas, que las vamos a colocar ahora. Igual yo puedo modelar acá, eso no hay, una cosa no quita la otra. Yo puedo entrar a este espacio y ponerme a modelar acá si hay algo que lo puedo hacer in situ, pero se prefiere siempre seguir modelando. Por ejemplo, acá yo podría modelar para tratar de hacer coincidir estos puntos, aunque como es planimétrico, ¿cierto? Como esto está puesto según una secuencia de estructura, debería calzar perfectamente lo que llega en la primera planta con la planta, con lo que está acá. Les voy a mostrar ahora que voy a terminar este paño vidriado, le voy a agregar los pilares y le voy a agregar los vidrios, y después voy a pinchar escena 1 y me va a devolver a este interior donde va a estar actualizado esto. Y así vamos a ir volviendo sucesivamente. Después le voy a colocar textura a las cosas y vamos a volver, y van a ver que esto va a estar aplicado y va a ser visible. Así que nos vamos a ir de acá, vamos a sacar la cámara de perspectiva, nos vamos a ir a la paralela, que es la que no sirve para modelar. Pasó este fenómeno de la simulación, y me voy a colocar en isométrico. Así que así es fácil encontrar mi modelo. Y voy a apagar el sol, porque el sol también ocupa recursos. Si yo tengo un modelo demasiado complejo en calcular la sombra, también empieza a tiritar el computador. Entre menos potente en nuestro computador, menos hazañas de ese tipo. Por ejemplo, yo tengo en mi casa tengo un iMac que es 5K, yo puedo prender todo y jamás va a tiritar ni va a tener miedo de las operaciones que estamos haciendo, porque tiene recursos para mantenerse estable. Pero en algún momento todo esto se va a volver complejo, más complejo aún de lo que es, y ese va a quedar corto, porque así la tecnología va quedando obsoleta, porque las hazañas que nosotros vamos haciendo con nuestros software son más complejas y van requiriendo más recursos. Lo que nos mantiene estable un computador es la memoria RAM. La memoria RAM entrega estabilidad, hace que no se caigan los procesos, ¿cierto? No aparezca fatal error y todas estas cosas, o bug splat que aparece en el SketchUp. Entonces vamos a ir acá y voy a tomar este corte y me lo voy a robar un poco para colocarlo acá. Entonces esto me va a permitir
trazar unas líneas temporales de dónde debería pasar la estructura. Y esto, por supuesto, me va a permitir trazar los pilares y alinearlos. Así que volvemos. Ya vimos la modificación en la topografía. Hemos visto la modelación por parte. En realidad todo lo que sigue aquí para adelante voy a terminar con los vidrios y voy a empezar a colocar texturas, porque el resto ya saben cuál es la mecánica. Cambiarse al layer, modelar los elementos y bla bla bla. Vamos a pasar a lo de texturización, porque en texturización vamos a modificar las opciones del SketchUp. Le vamos a dar una opción mucho más compleja, que es reconocer memoria HD. Vamos a ir a buscar texturas que sean esas cualidades y las vamos a insertar y las vamos a colocar manualmente, las vamos a emplazar. Y eso nos va a permitir tener mayor precisión y una sensación de realidad un poco mayor. Aunque les repito, mi intención no es entregarle una herramienta a ustedes que les dé fotorrealismo, sino que les dé potencia en la forma que muestran su idea. Eso puede pasar solamente en color, ya lo van a ver cuando hagamos una imagen de esto. Van a ver que solamente en la codificación de colores, yo como he ido eligiendo los colores de mis layers, y no son colores cualquiera, sino que son colores super fluor. Yo cuando era adolescente hacía graffiti y tenía un amigo que decía que existían dos colores. Están los colores vivos y los colores pavos. Los colores pavos son los colores pasteles, ¿cierto? Los que están como más... Entonces, si uno trabaja con colores vivos, les permite hacer una gama de colores mucho más interesante y resaltar ciertas cosas. Y si uno lo trabajas porque, por ejemplo, un color que es pavo, si uno lo trabaja hacia el blanco desaparece. Pero un color que es flúor, si uno trabaja hacia el blanco se mantiene, ¿cierto? Se pastea un poco, pero siempre mantiene la estética. Entonces me parece que trabajar en esos contrastes es súper importante, porque te da amplitud de opciones de poder realizar. Entonces vamos a ir a madera 2, que es lo que había creado. Entonces tengo que entrar en este espacio. Voy a hacer este pilar que tenía 21 por 21. Este pilar llega hasta este punto, y por supuesto se tienen que convertir en un componente. Y ahora lo voy a alinear punto centro con este, y va a llegar hasta acá. Y así mismo, como este está hecho en un componente, tengo un punto de intersección que se me repite. Voy a hacer control para copiarlo hasta acá, hasta acá y hasta acá. Tengo la pilarización de mis elementos. Hay algo, eso sí, que cuando yo veo la imagen interior, tengo una ventana que es corrediza, que se encuentra por la parte interior y forma una cinta completa de madera que lo contiene. Entonces eso es lo segundo que debería hacer. El marco de esta ventana, y después hago todos los vidrios, y con eso tendría el acristalado y la base de la ventana completa en términos de creación. Esa ventana pasa detrás de este muro, y eso da este pilar, y eso es importante. Significa que este pilar lo tengo que modificar. Como es un componente, si modifico uno se modifican todos. Pero yo lo había enseñado antes y lo vamos a repasar ahora, que yo puedo hacer que esto sea único, make unique. Entonces al modificarlo solamente se mueve este. Y si la ventana, si esta base tiene 7, vamos a pensar que también tiene 7. Así que lo que vamos a hacer es retranquear este pilar 7 centímetros. Suficiente para hacer pasar esta ventana de marco. Pero control Z. No lo vamos a hacer todavía. Primero voy a tomar la geometría para tener un punto al cual tomarme hacia el interior acá. Y esto, vamos a ver la foto para más o menos ver las proporciones, porque eso no aparece en el dibujo. Esto parece tener 7 de borde. Esto tiene 7. Esto debe tener como 10 y 21 de peinazo. El peinazo en la parte inferior de la puerta. Y la razón de que existan los peinazos es que, por ejemplo, está en esta ventana y este es un vidrio completo. Y un vidrio completo en esta longitud, porque eso propio ya se vuelve frágil. Entonces las personas son torpes cuando caminan, ¿cierto? A veces entran primero con el pie antes que con la mano.
Entonces un vidrio que así es frágil, si no tiene un peinazo, enfrenta el vidrio el golpe. Entonces eso causa el efecto guillotina. Si se fractura con el peso propio, es capaz de romper el pegado de la silicona. Chao, Dios. Entonces el peinazo lo que hace es recibir ese golpe, ¿cierto? Y que no lo reciba el cristal. Aunque por normativa la mayoría de esos cristales tienen tratamiento antigolpe. O ya sean estos que son templados, ¿cierto? Que se rompen en piezas pequeñas. O que sean laminados de seguridad que solamente se quiebran y quedan contenidos dentro de una cantidad de sándwich de láminas plásticas que se colocan en el interior. Entonces le vamos a dar 10 y le vamos a dar 20 a la parte de abajo al peinazo. Recuerden que como siempre, como lo habíamos visto en la primera parte del AutoCAD, no me interesa la precisión exacta, sino que me interesan las decisiones que ustedes tomen con respecto a la estética del proyecto, a la expresión. Por lo tanto, si ustedes quieren cambiar proporciones de cosas, me da exactamente lo mismo. Mientras modelen de forma correcta y extraigan las imágenes de forma correcta, estamos súper bien. Así que tengo este recuadro y vamos a hacer un offset. Recordemos que se llama con el comando F, este homólogo al AutoCAD, que es el offset. Y le vamos a dar 10 centímetros. Y acá lo vamos a levantar 3 centímetros. Y esto erase. Con esto vamos a aprovechar de ver también algo súper importante que tiene que ver con la precisión de los elementos y con el efecto render. Esto tenía, digamos, a dar 7 centímetros. Por lo tanto ahora yo puedo arrancar 7 centímetros alineado con esto. Y ahora lo hago un componente, create. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a la escena 1. Y me vuelvo a la escena 1. Tengo los pilares puestos y tengo este marco de la ventana. Pero hay algo súper interesante que hay acá que pasa con la realidad y con la simulación. Porque lo que va a pasar es que cuando ustedes texturen esto, voy a acercar un poco al marco. Yo tengo coincidiendo este pilar y el marco de forma perfecta. Si yo esto, por ejemplo, lo tiro en un programa como un 3D Max o en el mismo SketchUp con un V-Ray o en un Cinema 4D o lo que sea que ocupen ustedes para modelar en el futuro, para agregar texturas, estos dos elementos están pegados en términos de render. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo pongo la textura y se van a comportar como si fuera un solo material. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo puedo llegar con este marco al pilar, pero mi unión es perfecta. No tiene ni una micra de milímetro de separación, porque es perfecta. Pero en el mundo real las cosas no son así. Ustedes se dan cuenta cuando construyan, van a ser que 1 centímetro más chico esta cuestión. Porque la obra, después el viejito, ¿cierto? Que hace el lucido el yeso, siempre tiene una variación. Y todo esto lo mandaron a cortar a Bélgica con precisión mágica, ¿cierto? Lo van a colocar y lleva un espacio. Bueno, esos espacios son los que se salvan con cordones de silicona, o se coloca un premarco, o algo se inventa, ¿cierto? Para que esto se vea perfecto como uno quiere, que eso se hace mucho en la obra, en la improvisación de obra. Entonces, pero vamos al término del render. El truco para que esto se vea más realista es que uno lo deja ligeramente separado. Por ejemplo, esta ventana la tengo que separar unos 5 milímetros para que haya una pequeña línea de sombra. Y esto también lo retraigo unos 5 milímetros para que también haya una pequeña línea de sombra, que no se va a notar tanto, pero después en otros programas de render hay herramientas que se llaman oclusión ambiental, que es un elemento que agrega sombra a las uniones de los materiales, pequeñas líneas de sombra, y hacen que estas cosas se vayan tornando más reales. Finalmente todo eso son puros trucos para asimilar un poco la realidad. Pero lo mismo pasa que en el modelado uno puede agilizar esto y hacer que también uno agregue un grado de realidad, o por lo menos ayude a que las cosas se vean más reales. Entre más truco y mayor astucia en el momento modelado, más se puede alcanzar un modelo 3D, ¿cierto? Que sea gratificante en términos de imagen, que se vea interesante o que se vea bien construido, que rompa esa barrera de ser una maqueta a ser un proyecto. Vamos a hacer acá al tiro esa modificación. Voy a tomar acá, voy a ocupar este comando y le voy a poner era 0,5. 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 0
Si se fijan, es una tontera. Bueno, esto es lo que pasa con modelar en el espacio de perspectiva, que empiezan a aparecer estas cosas, se me desaparecen cosas. Por eso que nunca se hace. Y ahí desaparece. Y ahora lo que me queda es girar algo pasó acá con esa operación. Si se fijan que esto me quedó como un cajón. Eliminó la cara. Eliminó una cara. Vamos a ver las opciones. Claro, ya no tiene volumen. Algo ocurrió. Así que bueno, todas estas cosas se ven mejor cuando se aíslan, así que lo que vamos a hacer es cámara paralela, simétrica, zoom extend. Vamos a acercar este elemento, vamos a entrar acá y lo vamos a copiar para trabajar acá. Y esta es la gracia también de trabajar con los componentes, que por ejemplo me permiten, si un componente tiene un problema, aislarlo de la escena, sacarlo y trabajarlo así como una pieza individual. Entonces así yo puedo tranquilamente, por ejemplo, tomar esta cara, control, y copiarla, hacer la tapita, debería quedar perfecta. Y esto volvió a tener los centímetros cúbicos. Hay algo sí que hay que verificar, que es, vamos a los colores, y si se fijan, vamos a apagar también la sombra, porque la sombra me puede entregar una falsa impresión de tonos para lo que yo quiero ver ahora. Ya se ve claramente acá, pero si se fijan, toda la pieza está en blanco, pero la cara trasera está gris. Y esto tiene que ver con las famosas normales que había hablado con anterioridad. Si yo hago erase, todo el interior está gris, y lo habíamos hablado antes, porque el gris no necesita ser mapeado. La información que entrega el programa es que las texturas van solamente en la cara blanca, en lo gris no. Si van por las dos caras, el programa modelado de aquí, esto es como futurología, porque yo como les paso render, les estoy enseñando algunos trucos para cuando vean render el próximo semestre. Todo esto, estas caras que están grises no van a ser leídas por el programa. Por ejemplo, si yo le pongo una textura madera, la luz va a ser la simulación de cómo golpea con este material y cómo se refracta la luz, o la reflexión de la luz, porque la refractación y refractación son dos cosas distintas, de cómo impacta la luz y es capaz, ¿cierto?, de difuminarse o absorberse. Pero si esto funcionara, ¿cierto?, por las dos caras, también estaría calculando como loco cómo la luz es capaz de transmitirse en este interior. Y la realidad es que no, pues yo no quiero que se me calcule en el interior, porque no tiene que haber nada. Por eso existen las famosas normales, para hacer este truco, hacer esta tapita y hacer que esto sea solamente lo exterior sea lo que se muela. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Reverse faces, y ahí estoy con la cara correcta y ya tengo esto de buena forma. Y lo otro que voy a hacer es, aprovechando que estoy acá, tomar esta y moverlo, 5. Y ahora este se puede ir. Ya no lo necesito, porque como era un componente, se tendría que haber replicado exactamente acá. Y voy a corroborar y veo que no solamente se me hizo el punto 5, sino que tengo la separación de punto 5. ¿Qué significa esto? Que si vuelvo a mi elemento, ya se ve una línea que no teníamos antes, que antes era súper finita, ahora ya marca que hay una especie de separación, por lo menos un marco que hay acá. Y lo que me deja ahora en buen pie de hacer los famosos vidrios. Así que me voy de esta cámara paralela y dejé el vidrio al final porque es la primera textura que vamos a colocar. Así que con los vidrios comenzamos a texturizar y ahí seguimos en adelante. Va, a ver acá. A ver acá. Así que vamos a ir a apagar las sombras. Y antes de empezar a colocar texturas, vamos a ir a Window, Model Info,
No es Model Info, sino que es en preferencias. En preferencias, la parte que se llama OpenGL, lo que vamos a hacer es marcar que vamos a ocupar textura de máxima definición. O sea, significa que vamos a colocar texturas que van a tener una buena definición, no texturas que solamente sean ilustrativas. Entonces les va a lanzar un cuadrito que va a decir si están seguros que quieren hacer esto, porque va a bajar el rendimiento de su computador, porque absorbe recursos. Ahí pueden ustedes con sus computadores caseros, pues si en sus proyectos, ¿cierto? En su casa esto se le vuelve un infierno porque activaron esa opción, sigan con la otra porque igual permite tener una buena definición. Pero esto nos permite traer texturas que son súper definidas y obtener resultados un poco superiores en términos de gráfica. Una vez que hacen eso, ok. Entonces vamos a crear un layers. Tengo que crear una capa que se llame vidrios. Y démosle un color, a ver, paleta RGB. Entonces el primer vídeo que vamos a hacer son estos interiores que deberían ser todos iguales. ¿Cuánto es el espesor que tiene un vidrio usualmente? ¿Cuánto? 5 milímetros. Sí, 6 en términos de estándar. Está 6, después está 9. Después me parece que nos saltamos a 12, 15 y ahí se acaba, porque después de eso se empiezan a ocupar los que son termopaneles. Entonces se arma un 6+9, un 6+6, bueno, que es poco usual, pero casi siempre un 6+9 o un 6 más un 10, un 12, que amplificando y van quedando más gruesos. Pero 6 es el más delgado como y aceptado como para una ventana, porque después se vuelve muy frágil. A esto le vamos a dar un 9.9. Deberíamos hacer un termopanel, pero no vale la pena hacer un truco como este porque no lo vamos a notar en nuestras imágenes. Así que nos basta con que tenga 0,9. Y lo convertimos en componente. Otra cosa que hacemos con esto es que nunca los dejamos a plomo con un elemento de los vidrios. Aunque en realidad el proyecto se vea que están a plomo los vidrios, los movemos de nuevo 5 milímetros para hacer de nuevo esta sensación de sombrita, ¿cierto? Que ocurre. Acá van a pasar otras cosas en términos de proyecto real. Esto va a tener un marco, porque lo que hicieron estos tipos de Tam Videgaard es que ellos compraron los termopaneles y los montaron sobre sus marcos de madera. Entonces van a haber unos pequeños listones que van a recibir este marco, una silicona estructural y después otro marco que va a tapar eso, que es la realidad. Si nosotros quisiéramos hacer un modelo así ultra realista, así que vamos a copiar esto y lo vamos a llevar, porque como una estructura debería comportarse de la misma forma, a excepción de estas esquinas donde hacía este pequeño ajuste. Ya lo vimos con las bóvedas que eran distintas en ese sector. Así que tomamos este y lo hacemos Make Unique. Entramos acá, solamente seleccionamos este lado acá y lo hacemos calzar manualmente. Vamos a hacer este último y después nos vamos a devolver a la escena 1 a ver cómo se ve esto.
del punto medio. Si te fijas, la gracia de haber ocupado los componentes que este y este son el mismo elemento, o sea, pesan una sola vez. Entonces, en términos como informáticos, este y este son los pesos que asume el SketchUp. Cada vez que yo ocupo un componente, estoy aliviando el peso de mi modelo, estoy quitando la información, porque eso no pasan a ser otras entidades. De hecho, si yo picho y me voy a entidades, me dice que el componente 13 existe 3 veces en el modelo. Entonces ya un elemento que lo está repitiendo en imagen, pero no en peso en sí. Me hace un poco más liviano el ejercicio. Y ahora nos vamos a devolver a la escena. Acá pasó algo que tiene que ver con no abrir el espacio exactamente, porque yo no hice este modelo de despistado. Todos estos vídeos no los hice dentro de este campo de fuerza, ¿cierto? Llamado piso 2, sino que lo hice afuera. Así que esa fue la razón. Así que esto lo vamos a hacer control X. Y ahora control V. Y estoy ya a un midpoint. Ahora sí, escena 1. Y ahí tengo mis vídeos que ahora no tienen ninguna cualidad por el momento, por lo tanto no dejan pasar la luz, no tienen ninguna cualidad que diga que estos vídeos. Ahí es donde empieza a jugar un papel importante la textura. Me voy a ir a un bote de pintura que se encuentra en la parte superior y me muestra una paleta con materiales, donde la primera opción que me entrega es madera. Yo lo que voy a ir es a buscar asfalto, glass and mirrors, y yo siempre ocupo el gris. Recuerden que aquí no es importante que sea realista, sino que entrega las cualidades físicas nomás. Da lo mismo si ustedes ocupan o el celeste, tiene que ver con la estética final. Si yo pinto me va a colorar celeste la escena, y la verdad es que no me gustan los tintes azules en los vídeos, y es la razón porque prefiero que sean ahumados, porque este ahumado igual lo puedo bajar yo en la opacidad y puedo hacer que sea más blanquecino, algo que se puede manejar, pero celeste siempre va a teñir de celeste las cosas. Entonces tengo ese elemento. Voy un poco a apagar para poder salir de la selección de elementos. Voy a irme acá al vídeo. Ya. Yo lo prendo. Entonces tengo esta escena y tengo esto que está en blanco, que no tiene ningún material. Y lo que tengo que hacer es ponerme a colocar materiales. Así que vamos a partir con el piso. Para colocar el piso, que es lo más fácil que tenemos, tengo que buscar una textura de madera, de un piso de madera. Así que vamos a ocupar una página. Vamos a sacar las texturas de dos partes, de esta página que se llama texturas.com o de Google Images. Entonces vamos a poner textura piso madera, así de simple. Entonces me va a entregar estas imágenes, y el problema es que la mayoría, por ejemplo, si yo me voy a esta que hice unos 3 RF, son de bases de datos, entonces vienen con un sello de agua. Entonces aquí hay que tener un poco de paciencia, buscar los tipos de piso, buscar a alguien que libere estas imágenes, que generalmente son páginas para personas que hacen render, estudiantes de arquitectura que comparten textura y cosas así. Ahora, esta página es para las personas que hacen modelado profesional, pues estas texturas vienen en HD, hay de todo: animales, muros, edificios, concretos, para la gente que hace videojuegos también, porque hay fachadas de edificios, entonces así es fácil mapearla y colocarla en la escena rápidamente. Uno tiene que salir con su cámara a capturar las edificaciones. Entonces estas cuentas funcionan de dos formas: colaboración o pago. Hay cuentas que funcionan con colaboración, por ejemplo, yo subo 3 imágenes, eso me da derecho a bajar, no sé, 20 megas. O pago X cantidad de plata por la cantidad de imágenes que estoy descargando. Entonces nos vamos a ir a madera.
Y aquí empiezo a tener ya como tableado y cosas así. Trabajos de piso, claramente es de piso, parquet. Este piso se ve bien, pero me parece que era más blanco el que Casa Husaró. No, es amarillo. Ya, no nos vamos a poner muy redondones por razones del tiempo, así que vamos a elegir difícil porque uno siempre se pone exquisito con estas cosas. Este no es mucho, me pasé, este no es. Ya, si se fijan acá me dice gratis, un crédito. Gratis con 2 créditos. Y los premium ya empiezan a ser pagados. Ahora este tiene 1600 por 1118. Igual es una buena resolución, no digamos que algo que sea malo. Entonces lo que vamos a hacer, me parece que no estoy hecho login acá. Vamos a crear una cuenta mejor. No recuerdo, no me está recordando. Ya vamos a ocupar la cuenta del UTEM para que llegue el spam asociado a todas estas cuentas que son gratuitas. Y no soy un robot, por supuesto. ¿Con qué cuenta lo hice?
¿Sabes por qué en la calle? Ay, ay, ay. Me he olvidado mi cuenta, ¿no? Bueno, salí con la foto. Ya. Me dice que con la cuenta tengo 15 créditos. Y esto es importante que lo recuerden porque los créditos después se van recuperando. Como dice que son free, si yo descargo 2 texturas de 2 créditos hoy día, lo más probable es que la otra semana de nuevo vuelva a tener mis 15 créditos intactos. Se me renuevan, por lo tanto, claro, uno lo va ocupando en el plazo que va haciendo sus texturas, sus elementos. De hecho, lo hice en la restricción que hacen, que sin importar si uno lo hace premium o paga, lo que está prohibido es que uno se ponga a descargar toda la librería para sí, sino que uno lo ocupe como un elemento de ayuda, que inicia una textura y la saca, ¿cierto?, cada cierta cantidad de tiempo. Tampoco redistribuirla, tampoco modificarla para venderla, sino que esto es una librería que es colaborativa, que permite que tú puedas acceder a texturas, te saquen del paso y te permitan seguir trabajando. Así que vamos a volver a ir a buscar la madera. De acá vamos a sacar 2 texturas: las planchas del pavimento y el OSB, que está más o menos complicado de encontrar en otras partes. Esta acá yo lo había visto ya. Así que esto está en planks, que planks son planchas. Estos listones de madera. Estamos en clean. Ya, ahí tengo esa textura. Quedan 13 créditos que se me van a renovar prontamente, espero. Entonces, lo más importante es que, y por orden, es que ustedes deberían tener su proyecto. Presión 19, referente, new, texturas. Y esto es una recomendación para el futuro. Ustedes deberían empezar a juntar texturas, hacerse una biblioteca de texturas. Debería estar por acá. Entonces todas las texturas que vamos a ir ocupando las vamos a ir guardando por proyecto, y así podemos ocuparlas no solamente aquí, sino que en otros elementos. Por ejemplo, hacer una elevación y ocupar las texturas, una planta de piso y ocupar la textura, haciendo que haya una relación entre el proyecto que estoy modelando, las imágenes que saco tridimensionales, y la planimetría de arquitectura, que tenga una relación, que haya un diálogo. Así que me devuelvo acá y puedo hacerlo directamente acá, pero yo prefiero cámara paralela. Como siempre, vamos a apagar las sombras. Entonces tengo este piso. Vamos a ver en el sentido que está el piso puesto en la casa original. Ya. Está en esta dirección. Entonces yo pincho este elemento que es la losa, pero mejor lo voy a extraer hacia afuera para que vean la operación. Voy a tomar esto, control para copiarlo, y lo voy a llevar acá. Yo no lo voy a mapear toda la losa, sino que solamente le voy a colocar textura en la parte superior.
De hecho, a toda la losa en sí, lo que podría hacer es colocarle, como esto va a tener un perfil de hormigón, por si se llega a ver alguna parte de la textura, es mapearlo concreto, una textura súper elemental, cosa que por si se ven los cantos en algún punto del proyecto no se vea algo blanco, sino que se vea una textura hormigón. Y yo lo que voy a mapear es la cara superior. En la cara superior voy a colocar el bote de pintura y me voy a ir a maderas. Pero por supuesto acá tengo las maderas que son por defecto del SketchUp, que son malitas. Si nos acercamos, nos dice esto es súper ordinario en realidad la textura, porque lo que está haciendo es permitirle a uno jugar, es el punto base. No están entregando una herramienta que pretenda llevarlo a usted a un nivel profesional. La gracia del SketchUp es que es una herramienta súper simple que puede ser llevada sin límites, ¿cierto? Viendo toda la cantidad de plugins, elementos que uno le puede agregar, desarrolladores y cosas que hace que se pueda transformar en una herramienta bastante interesante. Creo que en la caja de arriba, ¿no? ¿Mm? Creo que en la caja de arriba. Ah, mira, madre, esa. Sí, pero que no sé por qué esta versión no permite hacer el clic y agregar directamente acá la textura o modificarla, porque también uno puede tomar una textura que esté hecha y haberla modificado. Ya vamos a agregar la textura que estábamos nosotros viendo, que es, estamos en escritorio, presión 19, referentes, texturas, y ese está acá, que está acá, está cargada. Ok, y me quedó por defecto en InModel. Bueno, vamos a tomar esta y vamos a colocar la textura. Y si se fijan, quedó súper densa porque la empieza a acomodar a la textura que está. Y acá donde hacemos nosotros el pequeño truco de ir a textura. Y esto siempre funciona cuando uno lo aplican solamente en una cara. Y pueden modificar la posición de la textura y el tamaño de la textura. Vamos a alinear con esta. Ya tenemos la textura de piso, vamos a ir ahora a ver cómo se ve. Lo que vamos a hacer, eso sí, es crear una escena para no tener que estar haciendo el truco de cambiar la cámara y moviendo, apagando el sol, así que automáticamente nos devolvemos al espacio modelado. Y tenemos el mapeado de madera. Si se fijan, no es un mal mapeado, no tiene una mala resolución. No para lo que vamos a hacer nosotros, para lo que pretendemos hacer nosotros. Así que no es para nada detestable.
Ahora necesitamos tener una textura, una madera blanquecina que la vamos a ocupar en la parte superior. Así que no nos vamos a textures. Nos vamos a devolver en madera. Porque esa debería estar en esta categoría de plywood. Y nueva. Aquí tenemos uno USB que está bien. Ya esa textura está interesante, pero tiene una parte que no me sirve mucho, así que lo que voy a hacer es abrirla en Photoshop y le voy a cortar la parte que no me sirve y le voy a bajar un poco, la voy a blanquear un poquito. Ay, bien blanca, no la vamos a dejar así tal cual. Se das. Ya, nosotros vemos esta escena acá. Debería haberse afectado esta cara, esta cara, esta cara. Sí, la textura tenía un defecto aquí, que es que cuando estas texturizaciones van cambiando nivel, van en degradación. Por ejemplo, acá tiene un color y en la parte final está más oscuro y en la parte superior está más claro. Se forman estas costuras que son súper feas. Vamos a buscar la forma de poder salvar eso. Peor.
Lo malo es que a ellos casi ni se les nota la costura. Ya, no nos vamos a desesperar con esto de las texturas de la madera, que se noten las uniones, porque la verdad es que cuando vayamos al resultado final o a la forma que vamos a crear nosotros imágenes de esto, depende de nosotros cuánto se nota la textura y cuánto nosotros dejamos que otros elementos se vean. Tenemos esto hasta aquí, parece algo súper raro. Bueno, que hay que revisarlo. Y nos falta esta famosa textura de esta madera de acá. Esta la podemos tomar de esta, la normal. Eso. Bueno, la idea es que cuando tengan todo mapeado, y con esto vamos a seguir trabajando la próxima semana, porque vamos a hacer vamos a armar las láminas, pero vamos a seguir armando esta escena y trabajando las texturas. Lo importante es que ustedes de aquí empiecen a bajar textura, a mapearla, a colocarla, a alinearla, girarla, rotarla, hacerla calzar, todo lo que sea necesario para lograr el efecto. Pero vamos a hacer un pequeño como ejercicio de cómo vamos a extraer esto para la visualización final del proyecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir de nuevo a un plugin con el cual habíamos trabajado antes, que se llama SUCH. ¿Se acuerdan que lo trabajamos en el primer ejercicio del contraste y utopía, que nos separaba los canales? Bueno, lo que vamos a hacer es ocupar esto, porque en el modelo básico que entregue, la forma básica como entrega la luz del SketchUp, no muestra, por ejemplo, la luz, es decir, cómo afecta el volumen a la curva o cómo afecta las distintas caras en distintas tonalidades. Acá nos ayuda muchísimo el clay para poder obtener ese efecto. Vamos a apagar alfa, Z, que no lo vamos a ocupar, y vamos a mojar el resto, color relayer, color create.
Así que tenemos clay. Sí, clay nos está entregando mucha. Ya lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a Photoshop para ver cómo podemos trabajar con ello. Profe, el bitrate Ujú. casi igual al que tiene ahí, al SU Sánchez. No, porque el Virrey hace otra cosa. El Virrey lo que hace. No, vale. No, lo que hace el V-Ray es simular las partículas de luz entrando, entonces hace fotorrealismo. No, el próximo semestre deberían ver Revit, y también deberían ver motores de 3D. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar en Photoshop estas 5 texturas con las cuales trabajamos. No sé si voy a incorporar clay, porque lo que necesitaba yo de clay es que me mostrara información sobre las bóvedas, pero no sé por qué no me tomó con mayor forma. Hay que verlo con un poco más de tiempo, observar qué es lo que pasó ahí. Ya tengo el elemento inicial, tengo el mapeo de colores que también lo puedo llegar a ocupar, tengo las líneas y tengo las sombras. Control A, Control C, lo primero que vamos a hacer es llevar a estas y vamos a ocupar la propiedad de fusión Darken para que solo considere lo oscuro, y esto me permite modificar la cantidad de profundidad con la cual yo le doy a la sombra. Quedan como elementos independientes. Vamos a intentar llevar clay a ver si nos sirve de algo. Control A, Control C.
No es mucho lo que hace, ¿eh? Vamos a dejar apagado por mientras. Y líneas, control A, control C. Buenísimo. Sí. Vamos a hacer este mismo ejercicio mejor la próxima semana. Hay algo que pasa con la configuración de mi pantalla que está sacando líneas demasiado finas. Algo modifiqué en la pantalla cuando estamos iniciando el controlador de Nvidia. Entonces algo pasa con la extracción de las imágenes. No están, porque por ejemplo tiro las líneas y son una micra. Con suerte, es decir, yo veo acá en la pantalla que aparecen y desaparecen en este sector, pero no son capaces de visualizarse en el otro punto. Entonces lo importante es que traigan sus modelos mapeados para que empecemos a armar esta lámina. Vamos a trabajar en las plantas de arquitectura con Photoshop. Vamos a hacer estas imágenes, que vamos a hacer 4 imágenes del proyecto para armar un documento en resumen de todo el referente, para tratar un poco de cerrar con eso. A eso le vamos a agregar también los diagramas que vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase. Con los diagramas básicamente lo que van a explicar son las operaciones que llevaron a la creación de la casa, cómo se incrustó en un territorio, cómo tomó la forma que tiene, cómo se habilitó, todo. Hagamos un pequeño break y vuelven en un rato más para que veamos los diagramas, ¿ok?